presentación para que se las pueda compartir eh, al finalizar. Entonces, comenzamos. ¿Qué es la validación de los métodos analíticos? Bueno, vamos a repasar un poco las definiciones que por ahí nos llegan a dar algunos autores reconocidos. Decimos la validación de un procedimiento analítico es el proceso de la determinación de la adecuabilidad de una metodología para proveer datos analíticos adecuados. Entonces aquí nos habla de la validación de un proceso analítico o es el proceso de determinar que la adecuabilidad de una metodología. Eso es interesante. ¿Cómo determinamos la adecuabilidad de una metodología? Bueno, vamos a ver qué nos dicen otros autores. Dice, la validación es evidencia formal y sistemática de comprobar que un método cumple con los requerimientos. Y aquí nos dice para probar un producto. Un poquitito rebuscada esta definición, pero al final nos deja algo muy importante. Dice, es la evidencia formal y sistemática de comprobar que un método cumple pues con un fin. Voy a dejarlo hasta ahí. Sin embargo, nosotros dentro del área farmacéutica, quienes están inmersos en esta área, pueden acudir directamente a algunos documentos regulatorios y van a encontrar estas definiciones que para nosotros del área farmacéutica son muy comunes. Uno es la norma 059 de la Secretaría de Salud del año 2015, la cual nos habla de las buenas prácticas de manufactura de medicamentos y nos indica lo siguiente. Dice, la validación de métodos es el proceso de demostrar que los procedimientos analíticos son adecuados para su uso específico y que sobre ello se soporta la identidad, calidad, pureza y potencia de fármacos y productos farmacéuticos. Independientemente de toda la enunciación un poquito larga, algo que debemos rescatar aquí es algo de lo mismo que vimos en las definiciones previas. La validación es un proceso para demostrar que los procedimientos analíticos son adecuados para su uso y uso específico además. Entonces, podemos empezar a entender que la validación de métodos analíticos es un proceso que nos va a permitir verificar cómo funciona otro proceso. Y entonces esa validación pues nos va a ayudar a entender que un método analítico cualquiera debe de funcionar. Y en la segunda definición que tenemos aquí a la mano, que proviene de la norma 177. Bueno, aquí yo tomé una edición un poquitito anterior a la vigente creo es del 2013, la anterior es la del 98, que nos habla de la intercambiabilidad de medicamentos. En este sentido me gustó más esta definición y por eso es que la sigo manteniendo, no porque no esté actualizada, simplemente porque lo que ahí se plantea en esta norma a mí me deja un poco más satisfecho en lo que implica lo que es la validación y nos indica lo siguiente: la validación sería la evidencia documentada de que un procedimiento experimental cumple con el propósito para el que fue diseñado. Entonces, nosotros cuando hagamos una revisión de cómo funciona un método analítico, tenemos que generar evidencia documentada. Y esa evidencia documentada implica tener registros, tener grabaciones, tener bitácoras que nos van diciendo cómo desarrollamos esa revisión de funcionalidad del método analítico en particular. Y sobre todo, en este punto, demostrar que con eso, con esa evidencia y con esa revisión, el procedimiento experimental cumple con el propósito o el objetivo para el cual fue diseñado. Entonces, ¿dónde es un poquitito más agradable para mi forma de ver esta definición a las anteriores? Es que las anteriores se centran en productos muy específicos, como por ejemplo aquí nos dicen soporta la identidad, calidad, pureza y potencia de productos farmacéuticos, pero entonces solamente para eso sirve una validación para productos farmacéuticos, no sirve para alimentos, no sirve para cuestiones ecológicas, no sirve para otro tipo de métodos analíticos. Por ello, aunque es completa la definición de la norma 059, siento que todavía le falta, porque una definición tendría que ser un poco más universal.
Entonces yo dejo esta definición a su criterio. Finalmente pueden encontrar otras definiciones que se apeguen más a sus criterios. Pero lo que sí no podemos cambiar son dos aspectos. Cuando hablamos de verificar cómo funciona una metodología analítica, tenemos que generar evidencia documentada. Eso que ni qué. Y el otro punto es que esa metodología tiene que cumplir con el propósito para el cual fue diseñado. Y aquí es donde luego caemos en algunas contradicciones. Ya hemos platicado en algún momento que, que aunque yo tenga un método con una técnica analítica que me pueda determinar la presencia de un analito en particular, si el analito varía eh, en concentración, podemos tener problemas de límites de sensibilidad. Y entonces, si el analito está presente en cantidades infinitamente pequeñas, entonces vamos a tener un problema. El método y esa técnica analítica que me sirve para cuantificar el analito en muestras de tabletas o en materia prima, no necesariamente me va a servir para cuantificar el mismo analito en muestras de aguas residuales, en muestras de agua, muestras biológicas. Entonces, aquí debemos entender bien que cada método debe tener un propósito bien marcado. Entonces, pues continuamos un poco con la presentación. ¿Para qué se utiliza la validación de un método? Para la identificación de potenciales fuentes de error, para la cuantificación de errores potenciales en un método analítico. Y entonces un método de validación describe en términos matemáticos y cuantificables las características de comportamiento de un ensayo. ¿Sí? Entonces nosotros mediante la validación vamos a decir que un método es bueno o es malo, pero en términos matemáticos, en términos cuantificables. Y precisamente para ello tenemos que pasar a describir algunas otras cuestiones acerca del propósito de la validación. Ya mencionábamos dos propósitos, como es determinar las fuentes potenciales de error, si el método es aceptable para el uso que está previsto. Aquí algo bien importante, establecer decisiones de mercado. Esas decisiones de mercado implicarían cumplir rigurosamente, mi método tiene que cumplir los requisitos de análisis para productos que se envían al extranjero. Para quienes no me entienden mucho en esta expresión, les puedo decir lo siguiente. Aquí en México tenemos medicamentos que pues cumplen con un control de calidad siempre que cumplen la regulación de la COFEPRIS. Entonces tenemos especificaciones de la farmacopea y sabemos que pasan bien ese control de calidad. Los métodos analíticos que utilizamos están dirigidos a que se cumplan los requerimientos de la COFEPRIS. Si esos productos mismos farmacéuticos son enviados al extranjero y cumplen con los parámetros de la COFEPRIS, todo el mundo sabe que los parámetros de un producto que va a exportación son muy rigurosos y su evaluación en el país de destino es también muy rigurosa, sobre todo si hablamos de la FDA. Entonces, la FDA, al ser más rigurosa que la COFEPRIS, muchas veces sucede que aunque el producto cumple especificaciones aquí en México, con los métodos analíticos que analizamos, el método analítico aplicable en Estados Unidos puede ser que al ser más riguroso no cumpla con las especificaciones de FDA. Entonces, ¿por qué digo FDA? No olvidemos que Estados Unidos es nuestro vecino más cercano, es uno de los principales clientes y socios comerciales de México. Entonces, la FDA es una de las entidades americanas más rigurosas en el área de comercialización de medicamentos. Y por ello mismo nuestros métodos analíticos deberían de cumplir
tanto para la FDA como para la COFEPRIS. Y eso en ocasiones no es muy, no es muy reconocido, o no es muy considerado cuando desarrollamos un método analítico. Entonces, pues sí, ya sin quedarnos por ahí, tenemos que plantear la necesidad de que cuando estemos desarrollando un método, busquemos ser lo más rigurosos posibles. Y entonces entramos pues al tema de los parámetros de validación. ¿Cómo vamos a revisar que un método es funcional? Para ello existen lo que llamamos parámetros de validación, que son los siguientes. Parámetros de validación o parámetros de desempeño de un método analítico. Aquí lo vamos a poner, veamos. Ahí está nuestro método analítico visualizado como un conjunto de procesos independientes cada uno de ellos. El proceso analítico tiene sus insumos, nos da sus productos y en el proceso mismo lo podemos dividir en 4 etapas esenciales, las cuales son el muestreo, el tratamiento, la medición en el equipo analítico y al final el manejo de datos. Entonces, ¿cuáles son los parámetros de desempeño? Son estos: la especificidad, la selectividad, la linealidad, el rango de desempeño que tiene cada método, exactitud, la precisión visualizada con diferentes formas que en su momento tienen nombres por ahí algo curiosos, como son precisión intermedia, precisión intralaboratorio, pero bueno, en esencia solo manejamos dos, la repetibilidad y la reproducibilidad, pero pues es obvio que debemos de conocer esa terminología, los límites de detección, límites de cuantificación, evaluación de la estabilidad de la muestra durante todo el tiempo de análisis, la robustez y tolerancia de los métodos analíticos. Entonces, esta es la parte que en su momento tenemos que empezar a analizar. No terminaremos el día de hoy, pero sí vamos a dar un avance significativo. De acuerdo a las tablas que nos indicaban la USP en este caso, podemos ver aquí del lado derecho, déjenme poner por ahí las opciones del puntero para señalarles, tenemos los parámetros de comportamiento, entre los que se enuncian la exactitud, precisión, especificidad, los límites de detección y cuantificación, la linealidad, rango y robustez. Y en la parte de arriba, pues las categorizaciones que nos hace la OSP en base a las, ¿cómo se llama? Para la validación de los métodos. Entonces, podemos ver una diferencia entre ellos. Veamos, los ensayos categoría 1 van a decir, ¿y esos cuáles son? ¿Recuerdan cuáles son? Por ahí habíamos visto una categorización. Realmente estos son los ensayos que nos cuantifican componentes mayores para no tener que regresarme en las diapositivas. Pero es lo que nos cuantifica componentes mayores, esos que vienen en materias primas o en formas farmacéuticas. Entonces, ¿qué pide un método que cuantifica componentes mayores? ¿Pide exactitud? Sí. ¿Precisión? Sí. ¿Especificidad? Por supuesto que sí. Sin embargo, como siempre vamos a tener presente en grandes cantidades el analito de interés, el método no necesariamente tiene que desarrollarse hasta llegar a los límites inferiores de cuantificación donde hay problemas de sensibilidad. No tiene sentido. Entonces, los límites de detección y cuantificación no necesariamente son requeridos. Deseables puede ser que sí, pero no necesariamente se requieren. La linealidad, definitivamente, rango y robustez. Eso es lo que nos recomienda la USP para validar un método que cuantifica componentes mayores. Mientras, si nos vamos para un método cuantitativo, pero que cuantifica trazas, que cuantifica contaminantes, que cuantifica productos de degradación, ¿qué se requiere? Bueno, si lo vemos, también nos pide la precisión, exactitud y especificidad. Eso es innegable.
nos vamos un poquitito más abajo, nos pide linealidad, rango y robustez. Sin embargo, lo que son los límites de detección y límite de cuantificación, aquí hay una diferencia, al menos en la propuesta. El límite de cuantificación sí es requerido cuando nosotros tenemos que cuantificar componentes menores. Y entonces, pues bueno, alguien va a decir que también el límite de detección. Miren, aquí tal como lo menciona, un poco la tabla dice que no es necesario y que no deben de cuantificarlo. Bueno, cuando ustedes lo ven en la práctica, verán que no significa que no lo podamos cuantificar al mismo tiempo o verificar al mismo tiempo. Sí lo podemos determinar, no tiene mayor trabajo, sin embargo, pues solo como recomendación y que veamos cómo se utilizan las tablas. Veamos por acá en su momento, nos ponen un asterisco, dice el parámetro para el pruebas límite de la exactitud, dice puede ser requerido, pero debido a la naturaleza de alguna prueba específica, o sea, nos está diciendo que no es obligatorio, si quieren lo determinan, si quieren no. ¿Esto cómo lo sabemos? Pues únicamente cuando conocemos perfectamente el objetivo y conocemos la metodología. Quiero decir, cuando ya han tenido cierta experiencia en el manejo de este tipo de metodologías. Nadie más que ustedes tendrá que ser experto dentro de su método analítico. Por eso mismo ustedes serían capaces de determinar qué es necesario y qué no lo es. Lo mismo sucede con la ICH. Ahí la ICH nos indica qué parámetros son necesarios, qué parámetros no son necesarios, y es una comparación entre lo que nos pide la ICH y la OSP. En general, pues va a depender del tipo de método, el esquema de validación que nosotros generemos. Y, y de ahí un poco les puedo decir lo siguiente. Vean ustedes, aquí nos hablan de la metodología de identificación. En este caso estaríamos hablando de un método cualitativo. ¿Está o no está el analito presente? Si está presente, entonces es ya el método analítico. Cualitativamente, sí está presente. O no está presente. Quiere decir que ese método debería de tener la capacidad de identificar al analito en su momento. Pero, ¿qué sucede en pruebas como, por ejemplo, las pruebas de embarazo, donde lo que se cuantifica, pues más bien no se cuantifica, sino se identifica? La persona que se hace la prueba, ¿está embarazada o no está embarazada? ¿Y cuántas veces una prueba de esas nos deja en la incertidumbre? No sabemos a ciencia cierta si la prueba funcionó o no funcionó. Y a veces, en contradicciones, a veces el laboratorio nos dice en un momento, sí está embarazada. Y al rato regresamos, compramos otra y resulta que no. Cuando tenemos falsos positivos, falsos negativos, muchas veces se debe a que la metodología no tiene la capacidad de identificar la presencia del analito. Pero no es porque el analito no esté presente, sino porque el método a veces ya no es capaz de visualizar más allá. Quiero decir, concentraciones más pequeñas, cada vez más pequeñas. Y no olvidemos que la identificación de una prueba de embarazo se basa en la presencia de determinados componentes que se producen durante el embarazo, precisamente. Entonces, si la metodología no es capaz de determinar esos trazadores, porque están en concentraciones muy pequeñas, pues se nos pueden generar esos problemas de falsos positivos o falsos negativos. Y entonces, preguntaría yo, aquí la ICH me dice que los límites de detección y límites de cuantificación no son necesarios, pero si vemos la problemática de los errores tipo 1, tipo 2, o los errores, sí, precisamente esos falsos positivos, falsos negativos, preguntaría yo, ¿el límite de detección es necesario o no es necesario para una prueba de identificación? No estoy en contra de lo que nos dicen las tablas o lo que nos recomienda la OSP o la ICH. Simplemente creo que sí tenemos la capacidad, o al menos plantear la posibilidad de que estas recomendaciones no sean universales y que nosotros podamos aportar algo más a la validación o al procedimiento de validación en base a nuestra experiencia. Entonces, no estoy diciendo yo, sino cada uno de ustedes como usuarios
tratar de cuestionar qué tan necesario o qué tan posible es que cumplir con esto o cumplirlo a medias. Entonces, para mí siempre una prueba de identificación, una prueba de cualitativa, siempre va a ser necesario por lo menos determinar el límite de detección, porque sin eso nunca vamos a tener la certeza cuál es la capacidad de nuestra metodología de saber si el método cumple o no con su propósito. Y un ejemplo a mí me sucedió muy particularmente con las pruebas del COVID. Tuve la fortuna de no enfermarme, tuve la fortuna de mantenerme sano durante esa época. Sin embargo, a mi lado se enfermó familiares muy cercanos. Pues ahí nos tienen, como estábamos de cerca y en contacto directo, vamos al laboratorio, nos quieren hacer la prueba y hay quienes somos muy sensibles a la hora de que nos incluyen el hisopo dentro de la nariz, mucha comezón, mucha molestia, no sé cuántos de ustedes lo habrán sufrido. Y entonces, pues hasta en un momento dado la enfermera se molestó porque como que no la dejaba yo meter el hisopo. Bueno, se lleva el hisopo, según ella tomó la muestra y la prueba resulta negativa. Total que nunca supe si me enfermé o no de COVID. Son situaciones características de errores que podemos cometer si no validamos adecuadamente la prueba. Entonces, lo mismo aplica para todas las demás clasificaciones y entonces debemos de entender que los parámetros de validación pues son todos los que hemos mencionado aquí y que debemos de entender que según el tipo de análisis que vamos a desarrollar, según el tipo de método analítico, es el esquema de validación que vamos a desarrollar. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta este punto? ¿Alguien quisiera mencionar algo relacionado al tema? Bueno, no escucho muchas propuestas, vamos a continuar un poquitito. Antes de iniciar la validación de un método analítico debemos de verificar varias cosas. Una validación no se inicia nada más porque sí. Debemos de considerar lo siguiente, entre otras cosas, que los instrumentos que vamos a utilizar dentro de la validación sean adecuados, a eso le llamamos adecuabilidades de los instrumentos, que los aparatos, equipos o sistemas de medición estén calificados y calibrados. Aquí muy importante entender la definición entre calibración y calificación. Este, no voy a introducirme a esas terminologías, si les pido de favor, tomen nota, busquen sus definiciones y dado que vamos a continuar con el taller, sí les pediría que en la siguiente sesión pudiéramos platicar platicar o conversar un poco sobre estos dos términos. Pero sí es muy importante que aprendamos a identificar qué es una calificación y qué es una calibración. Pero finalmente nuestros equipos y sistemas tienen que estar calibrados y tienen que estar calificados. Los materiales que utilicemos tienen que ser pues los más adecuados. Muchas veces hablamos de un metanol redestilado, de preferencia que sea un metanol grado reactivo de alta pureza, que haya sido recién abierto, que no haya sido utilizado previamente en otras operaciones. Aquí es muy importante el uso de estándares de referencia que no estén caducados, que estén precisamente identificados y que tengan trazabilidad, incluso hasta el número de lote. Los materiales que vamos a utilizar como placebos, es que van a simular las matrices donde vamos a colocar el estándar para poder someter la prueba de tratamiento. Ya platicaremos un poco sobre estos puntos, pero al final sí es importante saber que necesitamos generar actividades previas antes de iniciar la validación de métodos analíticos. Entonces, verificar que todos los materiales sean adecuados, que tengamos estándares de referencia pues con un tiempo de caducidad aceptable, con una pureza aceptable, en condiciones de almacenamiento también adecuadas, nuestros equipos calibrados y calificados, bueno, equipos no, instrumentos de medición calibrados y nuestros sistemas calificados. También que el personal que va a desarrollar la validación tenga un nivel de preparación y calificación adecuada. Aquí nada más empezando por el hecho de que si ustedes quieren validar un método analítico donde se utiliza un cromatógrafo de líquidos
o un espectrofotómetro, un instrumento que pudiera tener cierta complejidad. Si la persona no está preparada en su manejo, obviamente no es una persona que esté preparada para una validación, no está calificada para ello. Entonces, entender que el analista debe ser una persona adecuada, que tenga experiencia en el manejo de la metodología y de los instrumentos. ¿Cómo se califica? Pues preparándolos, ¿no? Les damos un curso, les damos que tengan cierta experiencia y entonces ahora sí ya los tomamos para poder hacer la validación. Y no olvidemos que dentro del procedimiento tenemos que manejar documentación porque tenemos que dejar evidencia documentada. Y para ello, algo muy importante aquí es que un método que se va a validar ya tiene finalmente sus condiciones. Estamos muy acostumbrados en el laboratorio a desarrollar un método analítico y muchas veces decimos ya cumplió con todos los requerimientos que marca mi objetivo. Pero durante la validación nos encontramos con algunos problemas. No, es que el tiempo de retención se recorrió, es que la bomba dejó de funcionar o la longitud de onda no era la adecuada. Vamos a cambiarla. En el proceso de validación ya no se pueden modificar las condiciones experimentales. Entonces es muy importante que cuando quieran someter un método analítico a una validación, se tengan las condiciones finales de trabajo para no estar haciendo adecuaciones durante el proceso de validación. Esto es muy relevante y muy importante, pero es muy común que a lo largo de la validación se estén haciendo ajustes para que entren los parámetros que se nos indican. Sí se puede hacer ajustes, no digo que no, pero precisamente porque nosotros necesitamos describir la metodología en lo que nosotros llamamos procedimientos normalizados de operación. Entonces, aquí también la terminología nos tiene que llevar a cumplir con muchos requerimientos regulatorios. Entonces, yo debo de describir previamente mi metodología, mi método analítico mediante un PNO y este va a estar sometido dentro de lo que llamamos protocolo de validación. El protocolo de validación son todas las operaciones necesarias que vamos a desarrollar para evaluar los parámetros de validación que ya se mencionaron en las tablas. De ahí muy importante que ustedes decían, pues aquí dice que sí debo de determinar el límite de detección, lo voy a meter a mi protocolo de validación. Todo esto es desarrollar la documentación previa a iniciar el proceso de validación. Entonces, 3 puntos muy importantes cuando quieran ustedes iniciar con una validación de un método analítico. Una de ellas, la adecuabilidad del instrumento, la adecuabilidad del analista y por supuesto la adecuabilidad de la documentación. Aquí pues un poquitito descrito ese proceso. Déjenme, me voy a ir un poquitito rápido porque al final ya esta parte es la que se va trabajando previamente al inicio de la validación. Se tiene que definir el propósito, la aplicación y finalidad del método. Cuántos analitos, cuántas concentraciones, qué matrices de muestras se van a ocupar. Por ejemplo, si es una matriz materia prima, una tableta, o es sangre, o es saliva, es orina, no lo sé. Eso es lo que nosotros definimos en la primera parte como parte del objetivo. El desarrollo del método analítico es toda esa parte donde estamos cambiando condiciones, probando volúmenes, velocidad de flujo, longitudes de onda, etcétera. Entonces es aquí donde la etapa del desarrollo. Una vez que ya tenemos el método analítico finalizado, empezamos a desarrollar nuestro protocolo de validación. Dentro del protocolo de validación, que es un documento de momento, describimos qué instrumentos se van a calificar, cómo se van a calificar, cómo se calificó el operador y por supuesto la descripción del método analítico por medio de un PNO. Se desarrollan pruebas prevalidación. Muchas veces pudiéramos tener ahí ahí es la etapa donde podemos hacer ajustes. Ya tengo el método analítico, pero todavía me falta, no, pues que se me movió el tiempo de retención, no, que tuve que cambiar de metanol a acetonitrilo en la fase móvil, o el pH, pues aquí todavía podemos hacer algunos ajustes. Entonces es muy importante. Ajustamos los parámetros del método y en su momento ajustamos los criterios de aceptación. Y aquí es donde decíamos que ¿cómo se llama? Que los métodos analíticos tienen que cumplir con criterios de aceptación
para la COFEPRIS o para la FDA. Entonces, podemos decir, no, pues es que yo quiero que mi método tenga un 95% de exactitud. Perfecto, no está mal. Pero muchas veces mi equipo analítico ya es un equipo que viene de los años 70, los años 80, todavía es de inyección manual, y quiero pedirle 95% de exactitud. Tal vez no se pueda. ¿Por qué? Por la propia instrumentación. Entonces hay que checar si, espérate, vamos a bajarle un poquito porque cuando tú inyectas de forma manual no se genera una repetibilidad, no se genera una consistencia en la inyección. Entonces, bueno, es importante que se consideren esas situaciones. Entonces son ajustes en los intervalos de aceptación. Ya lo vamos viendo. Y al final, pues ya una vez que se tienen los parámetros, empezamos con la validación completa. ¿Cuál es la validación? ¿Qué fue lo que pusimos en el protocolo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí lo describimos y lo llevamos a la práctica. Entonces, una vez que ya se tiene todo ello, pues con parámetros de aceptación finales, podemos incluir en el PNO para la ejecución del método de análisis rutinario todos estos requisitos. Entonces, pues es una etapa bastante eh, larguita, pero ya se llega a tener un método analítico donde a través de un procedimiento normalizado todos los usuarios deberán de cumplir con esas condiciones y con ello garantizamos que el método va a cumplir con la finalidad para la cual fue diseñado. Y por supuesto, una vez que ya se desarrolló ese procedimiento, se tiene que describir de manera gráfica en un documento todo lo que se hizo durante cada etapa de validación, perfectamente documentado en algún archivo o en algún documento, catalogado según el sistema de gestión de calidad y por supuesto con los resultados obtenidos en cada evaluación y eso es lo que conforma nuestro reporte de validación. Entonces, la validación tiene que estar documentada, la dejamos en un archivo, en un master file y nuestro método queda validado. Aquí vamos a hacer una pequeña descripción de los parámetros de validación. Y digo una pequeña porque a veces no queremos ser muy extensos y a veces no nos funciona dentro de una exposición de 2, 3 horas, ¿no? La verdad es que un tema de validación de métodos analíticos puede llevarse más de 5 horas tratando de aclarar muchas dudas y tratar de aplicar diferentes ejemplos porque les comento, nos vamos a enfrentar a una situación importante. Puedo yo hablar de un parámetro de validación y tratar de describir en qué consiste la aplicación de la evaluación de ese parámetro. Sin embargo, alguien me va a decir, no, es que en la empresa donde yo estaba, o mi experiencia que yo tengo, o las actividades que yo hacía antes, me decían que la tenías que hacer de esta forma. Yo les puedo plantear una manera. Ustedes van a hablar de su experiencia y decir, no es que alguien me dijo que se tenía que hacer así, o en tal documento yo leí que se hacía de esta otra. Bueno, cuando queremos evaluar un parámetro de validación, el que ustedes gusten, les voy a decir que no hay una sola forma de hacerlo. Hay múltiples formas de evaluar un parámetro. ¿Cómo lo voy a hacer? Depende de diferentes criterios. Uno de ellos es si yo trabajo dentro de una empresa, sobre todo si es transnacional, normalmente ya tienen protocolos de validación para métodos bien específicos. Entonces, si yo estoy en ese caso, lo más seguro es que tenga que seguir los protocolos que me indica la empresa. No es que yo quiera inventar mi forma de validar. Si estoy en un laboratorio de investigación académico, como en algún momento nosotros trabajamos en una facultad, en una institución educativa, bueno, ¿qué hacemos? Pues me voy a leer algún documento que me sirva como de guía de validación. Voy y checo un artículo, voy y tomo una norma, voy y tomo un pues un MGA que viene en la ICH, en la OSP, y entonces
empiezo a contrastar, empiezo a leer cómo lo hacen aquí, cómo lo hacen allá, cómo lo hacen por acá, y ya tomo una decisión. Y esa forma de validación es otra. Puedo encontrarme 5 o 6 formas, pues tal vez como investigador diga, no quiero gastar dinero, no quiero que sea extensivo, no quiero que sea tan robusto, no quiero tardarme mucho. Ah, bueno, pues entonces lo hago de la manera más sencilla, la que esté más descrita más fácilmente, en cualquiera de esos documentos que me van a servir de guías de validación. Independientemente de que por un lado puedan ser documentos regulatorios, para mí en el trabajo me van a funcionar como guía de validación. Puedo mencionarles muchas guías, entre ellas ya por ahí ustedes leyeron, escucharon o pudieron acceder a la guía de la ICH Q2. Pudimos acceder en su momento al método general de análisis de validación de métodos de la USP. Ahí vienen algunos procedimientos de cómo desarrollar la validación de diferentes parámetros de desempeño. Aquí en México existe una organización de profesionales llamada el Colegio Nacional de QFBs, que en el año 2000 emitió una edición de la guía de validación de métodos analíticos del Colegio Nacional de QFBs. Entonces esa guía es muy socorrida dentro de la industria farmacéutica mexicana. Es muy usual, es muy común, yo no digo que no. Hay otras organizaciones que emiten sus propias guías, la EMA de Europa y la misma FDA emite guías donde nosotros podemos encontrar información relacionada a cómo se hace la validación de determinados parámetros. Lo importante es que ustedes tengan bien claro cuál es el objetivo de esa validación y que entonces entiendan qué es lo que están validando y cómo lo están validando y si se cumple el criterio de validación. Entonces, sí pueden tomar de soporte alguna guía, algún artículo, algún trabajo previo y seguir esas directrices. Aquí también en México, a mí me gusta seguir mucho la norma 177 de la Secretaría de Salud. Tiene 2 ediciones, la 2013 y la del 98. Yo soy muy familiarizado con lo que se trabaja en la 98. Sin embargo, con la 2013 tiene nuevas recomendaciones también muy aplicables. Entonces, pues hago una mezcla de criterios y ya genero mis propios protocolos de validación. Entonces, sí es bien, bien importante que, ¿cómo se llama? Que antes de generar su protocolo de validación, ustedes se ilustren adecuadamente cómo se evalúa cada parámetro de desempeño. Entonces, vamos pasando un poquitito al primer parámetro y lo describamos, vamos a describirlo. Y ya luego, pues si gustan, podemos platicar. Ya no nos va a dar mucho tiempo hablar de otros parámetros, no hay problema, porque vamos a ampliar las sesiones de validación al, al siguiente viernes. Ya no lo vamos a hacer cada 15 días, lo vamos a hacer cada 8 días. En breve estaremos emitiendo la invitación para los que quieran conectarse. El próximo viernes, igual de 10 a 11, y podamos avanzar un poquitito más. Pero mientras, ¿qué es la especificidad y la selectividad? Bueno, la especificidad se nos define como la capacidad del método para medir la presencia de un analito. Y la medición no se puede realizar de manera específica cuando existen otros analitos que puedan interferir en la detección. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, un método analítico tiene que ser específico. Vean ustedes, aquí lo que estamos presentando son espectros de absorción ultravioleta. Me voy al espectro que está a la derecha. Si ustedes pueden ver, yo tengo un espectro que tiene un perfil muy particular donde tengo dos máximos. Vamos a hablar el de la línea que está muy abajo, muy abajo. Esa línea es lo que me da como resultado un espectro de un compuesto, que me da un máximo por ahí de 660, 670 nanómetros y otro máximo que nos los da por ahí de 420, por aquí más o menos. Cuando yo preparo soluciones de diferente concentración, observo que el espectro
incrementa su absorbancia en todas las longitudes de onda y mantiene el mismo perfil general. ¿Qué quiere decir? Que tengo el mismo máximo aquí por ahí de 420 y el mismo máximo por ahí de 670. Pues ya con este perfil y con esas tres soluciones, yo puedo concluir que este espectro es del mismo compuesto. Algo importante, ¿por qué sé que es específico? Porque estoy generando una señal. Pongo el analito que me interesa como un estándar y veo que ahí está la señal. Posteriormente puedo poner una muestra desconocida y seguramente si el analito y la muestra tienen el mismo compuesto, pues me van a dar esta misma señal. Pero entonces para la especificidad, para evaluar la especificidad, lo que hago es preparar soluciones de mi analito, pero mediante un estándar conocido. Va a ser mi analito estándar, una referencia analítica, bien descrita, bien conocida. Entonces yo preparo una solución o preparé tres soluciones de concentraciones diferentes, corro los espectros y me da el mismo perfil. Y estoy viendo que en metodología V yo puedo determinar el espectro de absorción con dos máximos muy particulares. Ese es el espectro de mi analito. Pero ¿qué sucede si yo tengo dos compuestos diferentes? En un momento dado meto mi referencia y veo que me da el espectro rosa aquí. Es mi referencia. Pues veo que tengo, ¿cómo se llama? Dos, máximos. Qué padre. Pero meto un segundo compuesto muy parecido estructuralmente y observo que es el compuesto azul, su espectro es diferente. Quiere decir que tengo dos compuestos totalmente diferentes. Pero ¿dónde está la especificidad? Primero, obviamente la espectrofotometría ultravioleta visible es capaz de ver compuestos con determinadas características. Para el caso, yo estoy viendo que mis compuestos, mi solución A, B y C, los puedo determinar por espectrofotometría y tiene máximos específicos. Acá tengo dos compuestos, clorofila A y clorofila B, pero ambos tienen perfiles diferentes. Obviamente mi metodología es específica. ¿El problema dónde está? Vean ustedes. Supongamos que me quedo con el espectro de la derecha y yo elijo el máximo a 670. Veo que ahí puedo cuantificar mi analito. Ya elegí un máximo de absorción. Puedo hacerlo también acá, pero ahorita me quise quedar en 670. ¿De acuerdo? Pues cada vez que si yo meto mi analito, yo sé que lo puedo cuantificar a 670 y según esta comprobación del espectro, pues estaría siendo el mismo compuesto en las tres soluciones que preparamos. ¿Qué sucede si yo preparo dos soluciones donde tengo compuestos diferentes? Voy a elegir un máximo aquí, digamos este azulito, el del azulito, clorofila B, tiene un máximo por ahí de 650. ¿Quién me dice que en la solución que yo tengo no viene presente también la clorofila A? Yo podría ver el máximo de la clorofila B solito, pero si tengo clorofila A en la mezcla, en la muestra, seguramente que también va a absorber. Y entonces vean ustedes, yo tengo absorbancia de los dos compuestos a la misma longitud de onda. ¿Qué significa esto? Significa que en la metodología ultravioleta visible, por espectrofotometría ultravioleta visible, sí puedo identificar los espectros, puedo identificar los máximos, pero cuando dos compuestos están presentes en la misma solución, los dos me van a dar una absorbancia, pero yo solo puedo leer una absorbancia en general, una absorbancia total, que va a ser el resultado de la absorbancia del compuesto A y del compuesto B. De tal manera que aunque mi metodología es específica, no es selectiva y en su momento yo podría estar midiendo, aparte de la cantidad de mi analito en particular, cantidades de otros componentes que pueden estar contaminando la muestra. Entonces ahí tenemos una limitante. Pero bueno, ¿qué se entiende por especificidad? Que mi método analítico puede leer en la longitud que a mí me interesa, como en cualquiera de ellos, pero tiene la limitante de que no puede identificar
dos compuestos en la misma mezcla. Eso sería la única problemática. ¿Cómo determinamos la especificidad? Pues así, vemos los espectros, checamos que se absorba en la longitud que me interesa y vemos que no haya contaminaciones o dos espectros diferentes. Aquí se están haciendo los barridos de forma independiente, son compuestos con diferentes concentración, soluciones con diferente concentración del mismo compuesto, acá también, aunque cuando hacemos los espectros observamos y al encimar los espectros, perdón, encontramos que pues hay longitudes de onda donde interfieren sus lecturas. Ahí es donde debemos de tener mucho cuidado. Sabemos que el método va a tener limitantes. Ya desde ahí estamos viendo que el método es bueno, pero está limitado. Ya tienen problemas de que no puede identificar dos compuestos en la misma solución. La selectividad, ¿a qué se refiere la selectividad? Se refiere a la capacidad del método analítico para medir su analito de interés en presencia de otros componentes, o sea, de forma selectiva, de forma diferencial. Describe la capacidad de un método analítico para diferenciar varias sustancias en una muestra. Bueno, esto no tiene mayor relevancia, simplemente les pido que consideren lo de la definición. Entonces, mi método debe de cuantificar, si es selectivo, debe de ser capaz de identificar dos o tres compuestos dentro de la misma muestra. Veámoslo aquí. En un método cromatográfico, yo tengo una mezcla, lo mismo lo que podía haber sido una mezcla de clorofila A y clorofila B, pero ya vienen presentes en la misma solución, Y cuando la inyectamos, en cromatografía, se nos genera a una longitud específica, un máximo, por ejemplo, podemos ver una lectura. Bueno, vamos a leer a 250 nanómetros. Y encontramos que debido precisamente a lo que es la cromatografía se genera una separación de la mezcla. Empezamos a ver varias señales. Aquí, según este diagrama, tenemos tres compuestos: fenobarbital, fenitoína y carbamazepina. Todos están a la misma concentración y podemos ver tres picos diferentes, uno en 2 minutos, uno en 4 y otro en 3. Además, tenemos otro adicional, no lo identifican, pero se observa 4 compuestos en la misma solución. Cromatografía de líquidos es una técnica selectiva porque me permite separar mezclas. Me identifica mi analito por espectrofotometría UV, por eso tenemos aquí una longitud de onda de máxima absorción. Y a esta longitud ya estamos viendo que la espectrofotometría es específica para compuestos que tienen dobles enlaces. Pues ya todos tienen dobles enlaces. Si lo podemos ver, pueden explorar sus estructuras y se darán cuenta de que somos capaces de determinar su presencia a 250 nanómetros, 254, pero a la vez, como sistema cromatográfico, podemos separar la mezcla y poder identificar cada uno de los de los 3 o 4 componentes en la mezcla. Eso se le llama selectividad, cosa que no podemos hacer únicamente por espectrofotometría UV, ¿sí? Entonces, ¿cómo se evalúa? Pues lo que podemos hacer es presentar diferentes tipos de cromatogramas para ver la selectividad, en donde nosotros podemos inyectar diferentes componentes. Por ejemplo, un blanco de agua, yo espero que me dé una línea recta. Un blanco de fase móvil, también espero que me dé una línea recta. Puedo tener una fase de 2 buffers, aquí tenemos PBS y no me acuerdo, no alcanzo a distinguir qué es, pero tenemos 4 buffers, 4 soluciones, y como vemos ninguna me da ninguna señal. Entonces estamos viendo que los blancos no tienen que dar señal. Acá tenemos blanco de la muestra matriz, o de matriz, una preparación que venga ya sea de las tabletas, donde no hay analito de interés, solo los excipientes. Metemos excipientes disueltos, o una matriz de plasma, si es que fuera una muestra de sangre, donde sabemos que no está el componente. La preparamos y la inyectamos y vemos que nos tiene que dar señales ausentes, o sea, líneas rectas simplemente. Y posteriormente podemos inyectar una solución de concentración conocida
con un disolvente de fase móvil, por ejemplo. Aquí está. Y vemos que a un determinado tiempo me da una señal del analito de interés. Adicionalmente, ya luego puedo preparar una muestra en una matriz simulada. Puedo preparar sangre y ahí le pongo mi estándar de referencia, la concentración que yo he decidido, la misma que tal vez inyecté aquí, que le llamamos sistema. Puedo inyectar entonces, o puedo preparar dos muestras, una pura en solución, pura fase móvil, y la otra en plasma. La de plasma no la puedo inyectar directamente, tengo que hacerle un tratamiento. Después del tratamiento, ya preparada en el mismo disolvente que mi primera solución, inyecto una, inyecto la otra, y ahí vemos que se presenta la señal de mi analito. Primero, estamos viendo varias cosas. El analito se puede detectar en cromatografía como debe de ser. Sale al mismo tiempo y en la misma longitud de onda. Entonces sale, según esto, como por ahí de 3, 4 minutos. Y posteriormente, también se observa que no hay más señales que las necesarias. Pero al final estamos determinando la presencia de mi analito en dos condiciones diferentes. Y si vemos que no hay interferencia, ahí estamos observando que el método es selectivo. Aquí podemos ver una situación muy semejante. Tenemos un cromatograma en donde vemos que el cromatograma nos está dando una señal de origen, ya sea del blanco, ya sea de la solución donde vamos a preparar nuestra muestra, nos da una señal aquí, dice de sodio. Bueno, a lo mejor es cloruro de sodio, no sé, debe ser un detector amperométrico. Pero dice aquí ausencia totalmente del compuesto que nos interesa a manejar. Bueno, nosotros hacemos una preparación ahora con una cantidad de muestra, digamos aquel componente que tiene amino o amonio, y cuando lo inyectamos observamos que tenemos el mismo sodio que viene de la matriz, pero ya trae el amonio que nosotros le adicionamos adecuadamente en esa muestra preparada para verificar que la matriz me genera una señal característica, pero no me genera la analito de interés. Cuando yo le pongo el analito, aquí está mi analito. Eso es una forma o son formas de determinar la selectividad de nuestros métodos. Entonces, bueno, ahorita quisiera hacer énfasis dos cosas. Son las 11:07. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Sí me escuchan? Doctor, bueno, Sí, cuando vimos lo de V de las clorofilas, sí. yo vi que en un punto, en teoría, una clorofila no absorbía, ¿no se podría utilizar ese punto para que sea selectivo? O, Aquí sí tengo que reiterar cuál es el propósito de la metodología que usted quiere desarrollar. ¿Quiere cuantificar únicamente su analito de interés, que es, por decirlo así, la clorofila A? Perfecto, ¿por qué no? ¿Quiere cuantificar las dos? Ahí empieza un poquito a diferir qué longitud de onda es la que va a elegir, ¿verdad? Entonces, la respuesta a su pregunta depende del propósito que usted vaya persiguiendo en su metodología. Si solamente quiere uno identificar clorofila A, pues elija la longitud donde solamente lee la clorofila A para que no tenga el riesgo de que una clorofila B le interfiera. Ese sería el detalle. Claro que se puede, vamos a ver dónde están las clorofilas aquí. Un poquito, creo que dejé de compartir, ¿verdad? Sí. sí, Sí, ya no se ve. Bien, me voy a regresar un poco ahí para que podamos platicar de su inquietud. Y sí, bueno, no se ve la presentación como tal, pero sí se alcanzan a ver las, los espectros. Y sí, no sé cuál clorofila es la que le gustaría en su momento, porque de ahí depende la longitud de onda que usted va a determinar. sí, ya vi, porque, bueno, yo decía el punto más o menos como en 500 donde se absorbe la B, pero la A no. Podría ser si lo que le interesa es cuantificar la B, pero si quiere cuantificar las dos, pues como que ahí ya no va, ¿verdad? Tendríamos que irnos, no sé, a 450, aquí donde hay un cruce, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, otra Ajá, duda, porque ahorita veo
que más o menos, o sea, supongamos que quiero cuantificar las dos, pero pues no sé, no tengo un método como para separarlas, ¿no? Se Claro. podrían hacer como que dos, por ejemplo, la B en 500 y la A más o menos como por 680, que ahí la B como que ya deja de Sí, hasta absorber, por ¿no? acá. Claro, Ajá, nadie dice que no, pero no, nada más que entiéndalo. Ya no está manejando un método, ya está manejando dos métodos. sí, doctor. ¿Sí? Es un poquitito tratar de entender esa situación. Cuando queremos desarrollar, a veces creemos que solo tenemos un método, pero no, ya estamos hablando de dos. Incluso acá en el de cromatografía, ustedes van a decir, tengo un método analítico, tengo un método analítico donde voy a cuantificar un analito, los tres analitos a la vez. ¿Qué cree? No es un método, son tres. Lo que tiene son condiciones metodológicas comunes donde usted va a cuantificar o puede verificar la presencia de tres analitos diferentes, pero para cada uno de ellos usted tendrá que evaluar la selectividad, la precisión, la exactitud, o sea, en realidad tendría tres métodos. No sé si me doy a entender. La validación va por cada analito de interés. ¿Sí, sí, me captan? Doc, Adelante. por ejemplo, si le están analizando cinco AINES, los cinco, o sea, los cinco son cinco métodos. Efectivamente, son cinco metodologías, aunque las condiciones metodológicas solo sea una. Como por ejemplo aquí yo tengo tres analitos, ahora sí que sin entrar en mayor detalle, esto es un método de cromatografía y con este método yo puedo ver fenobarbital, fenitoína y carbamazepina. ¿Cuál es la matriz? Aquí habría que checarlo, no sé si vienen de tabletas o vienen de otro tipo de muestra, pero al final estas condiciones me permiten ver los tres analitos de forma simultánea. Ahí es donde tenemos que empezar a ver cuál es el tipo de matriz que voy a manejar. Podemos recordar varias situaciones que en algún momento hemos comentado, donde pues se tiene que discutir desde un principio de dónde viene mi analito. ¿Viene de una muestra de pan? ¿Viene de sangre? ¿Viene de saliva? ¿Viene de agua contaminada? ¿Es contaminante pequeño? ¿Es contaminante, bueno, no contaminante, es componente mayor? Todo eso es precisamente la naturaleza de entender qué tipo de metodología quiero. Y obviamente, mientras más analitos quiera yo cuantificar, más complejo es la metodología. Y sí, sí, es complicado a veces hablar de más de dos o tres analitos, ¿eh? Eso es definitivo. Entonces, cuando su muestra, por decirlo así, si es de una tableta, pues vemos que la tableta es bien sencillo, ¿no? Pues tomo la tableta, la muelo, disuelvo, como tenga que disolverse algún disolvente que disuelva mi analito, y pues una filtración y creo que ya está listo. Pero ¿y qué me dicen si ese mismo analito, vamos a hablar del mismo analgésico que venía en tableta, ahora viene ¿cómo se llama? En una pomada. Ahí la matriz cambia totalmente, cambia totalmente. Entonces ya empieza a presentar mayores complejidades porque la pomada tiene muchos componentes oleosos y que no salen tan fácilmente. Por ejemplo, si yo pongo metanol para disolver mi analito, sí se va mi analito, pero también se van muchos contaminantes de los excipientes. Entonces, el método de extracción se puede complicar y puede generar diferentes resultados. Entonces, pues sí hay que tener bien claro el tipo de objetivo, a partir de qué matriz se va primero bien claro el tipo de objetivo que sigue nuestra metodología y por supuesto cuál es el origen de la muestra que vamos a tratar. Entonces, pues por aquí me gustaría irlo dejando esta temática y podamos continuar la siguiente sesión con el siguiente parámetro. Pero sí me gustaría pues que si tienen oportunidad puedan discutir, puedan platicar, puedan expresar alguna inquietud que tengan sobre ahorita de entrada pues sobre el tema que acabamos de ver, ¿no? O sea, la validación como tal, tengo que mencionar algo, no lo dijimos dentro de la plática, pero es una operación que es obligatoria en el sector farmacéutico.
lo marca la norma 059 cuando nos dice que todos los métodos y procedimientos, procesos de fabricación, de análisis, tienen que estar validados. Eso ya es una obligatoriedad regulatoria. Entonces, para el área farmacéutica es obligatorio. Sin embargo, si yo estoy hablando del área cosmética, si estoy hablando del área de alimentos o del área petroquímica, no necesariamente se me pide una validación de método. Eso pues es una parte importante. Eso hablando pues de los conceptos generales de validación. Ya en la primera etapa, pues digo, en la etapa de validación, hablar de los parámetros, pues sí, ¿qué parámetros definiste? Eso va en nuestro protocolo de validación. Y todo eso pues se desarrolla en base al tipo de método y tipo de muestra que nosotros tenemos que manejar. Entonces, hasta ahorita pues hemos visto lo que es la selectividad y la especificidad. Lo que entendemos o como podemos concluir es que nuestros métodos tienen que ser específicos. Eso que ni qué. ¿De qué habla la especificidad? De que mi método tiene que ser capaz de determinar la presencia de mi analito. Eso sin lugar a dudas. Y ya después, si mi analito va a venir en mezcla, pues tendrá que ser selectivo para que podamos identificar el analito en presencia de otros componentes. ¿Sí? Entonces, ahí es la conclusión que debemos de tener. Ya las formas de cómo se evalúa, cómo se hace y especificaciones, los podemos ir discutiendo. Sin embargo, hasta este punto, ¿alguien tiene dudas? ¿Algún comentario adicional? ¿Nadie quiere expresarse? Dejé de compartir ahorita un poco para que pues podamos detener aquí lo que es el trato el tema de la validación y pues mencionar después que sí estamos metidos un poquitito en este rubro. Eh, para quienes les interese, por favor me recuerdan, puedo enviarles la presentación y que puedan tener como material de apoyo todo lo que acabamos de ver. La siguiente semana continuaremos con la presentación. Eh, partiríamos desde esta diapositiva, de donde nos quedamos en la selectividad, para continuar con los demás parámetros. Sin embargo, pues me gustaría escuchar algún comentario, algo que ustedes me quieran indicar relacionado con la exposición, a menos que tengan dudas precisamente durante, pues no sé, algo que estén manejando en este momento y que se les haya atorado. El tema pues es bastante amplio. Ya sé que la validación pues no la vamos a resolver toda ahorita. ¿Nadie tiene dudas o comentarios? Bueno, vamos a plantearlo hasta ahí. Lo que sí les voy a recomendar es que retomen sus documentos de validación. Les voy a pedir, es una recomendación, no necesariamente vamos a hablar, son tareas que dejamos dentro de este pequeño taller y que pues son recomendables que los atiendan de alguna forma para que pues cuando lleguen aquí traigan, ahora sí, o traigan dudas, traigan inquietudes y pues también mayor certidumbre, ¿verdad? Pueden leer una parte de la norma 177, me parece que es el capítulo 6, donde habla de la validación de métodos analíticos para disolución. Les pediría que por ahí, si pueden consultarlo, cómo se valida el método para disolución, de acuerdo a la norma 177 del año, pues la que ustedes quieran, 2013 o 2000 o 1998, que pudieran consultar esa parte. Y en su momento que tengan a la mano la guía de la ICH, la Q2A, es Q2, perdón, Q2R,
Q2R es que antes esa guía, como antecedente, eran dos guías, Q2A y Q2B, y ya después las fusionaron en una sola, y actualmente es la Q2R. Entonces, ténganla a la mano porque de ahí vamos a ir tomando algunos conceptos eh, y redacciones, si pueden leerla, sobre todo en los siguientes parámetros. Vamos a hablar de rango de trabajo, digo, rango analítico o rango de desempeño, eh, intervalo de trabajo y linealidad. Esa parte va a ser muy, muy importante y creo que con una hora que tenemos de trabajo va a ser suficiente. El siguiente parámetro lo vamos a dedicar, la siguiente sesión la vamos a ocupar a linealidad. Entonces, con todo ese material que lo puedan leer previamente, pues entenderán un poco más allá los conceptos de validación de métodos, ¿sí? Pues de momento, aquí terminaría yo la exposición sobre metodología de validación y pues puedo abrir un pequeño foro acerca de otros temas. No sé si alguien tenga comentarios que quieran tratar, eh, temáticas relacionadas con el análisis de compuestos. Por ahí, si no mal recuerdo, se había establecido un artículo del cual creo que pudieran tener cierto interés. Si me permiten, déjenme ver si lo puedo extraer y ya que me comenten si tienen alguna, algo que platicar o que lo hayan podido leer. Déjenme planteárselos. Aquí está. Creo que es este. Lo voy a compartir. Ahorita, como vieron, vimos a la hora de estar hablando de la especificidad, estuvimos hablando de la espectrofotometría ultravioleta visible. Y y es interesante ver las aplicaciones que tiene la espectrofotometría en campos que para nosotros no son muy comunes. Este artículo del International Journal of Pharmaceutics, que proviene del año 1999, hace uso de la espectrofotometría UV visible para un propósito que tal vez muchos no nos imaginábamos, pero es la determinación del pKa de una molécula, es un analgésico no esteroideo. La nimesulida, me parece que ya incluso no está, la nimesulida ya no está muy recomendada para el dolor, sin embargo, pues sigue siendo un fármaco vigente. ¿Qué es lo que se puede observar en este artículo? ¿Qué es lo que nos plantean? Bueno, dejemos de lado un poco todo el desarrollo y la introducción. Lo que sí es cierto es que la nimesulida es un antiinflamatorio que, entre otras cosas, es muy activo y genera mucho daño al riñón, ¿eh? Por eso es que prácticamente se ha relegado. ¿Qué relevancia? Bueno, dejemos de lado que sea nimesulida. Pensemos que es un compuesto químico cualquiera y que tiene una importancia muy relevante dentro de lo que el campo farmacéutico. ¿Cuál es esa importancia? Más del 90% de los compuestos que se utilizan en el área farmacéutica son ácidos y bases débiles. Y entonces, como un ácido o una base débil, pues hablamos de que estos compuestos cuando los disolvemos o los ponemos en agua, generan equilibrios ácido-base. O sea, se empiezan a disociar en su forma ionizada, en su forma neutra, dependiendo del pH del medio donde lo hemos colocado. Eso es lo relevante. Y para nosotros un parámetro importantísimo es la constante de acidez o en otros términos llamado el pKa. Muchos de los compuestos tienen propiedades físico-químicas muy relevantes. Ya hablamos del carácter ácido-base, ya hablamos de, ¿cómo se llama? De las propiedades de absorción ultravioleta, en radiación ultravioleta, radiación visible.
que tienen esos compuestos. Entonces, esas propiedades son muy importantes cuando queremos desarrollar un método analítico. También es muy importante hablar de la solubilidad que tienen esos compuestos. Y bueno, este artículo, dentro de pues, su introducción, nos hace énfasis precisamente primero de las propiedades farmacológicas y de cómo es el mecanismo de acción. Y ya después nos habla un poco de la importancia que tiene su área, ¿cómo se llama? Su, su grado de ionización o sus propiedades ácido-base. Sin embargo, aquí también nos hace mención de lo difícil que es disolverla en agua. Dice por ahí menos de 0.01 miligramo por mililitro, lo que serían 10 microgramos por mililitro, o sea, una solubilidad muy, muy baja. Entonces, ya nos hace énfasis de poder utilizar unas técnicas un poquitito ya antiguas, pensemos en Albert y Serjan, para determinar el pKa por métodos espectrofotométricos, y que es una propiedad que se ve en muchos ácidos y muchas bases. Desafortunadamente no traje ahorita una ecuación y me cuesta trabajo aquí plantearles cómo se ioniza una molécula. Déjenme ver si puedo. No, es que estamos compartiendo el artículo. Déjenme ver si. No, es que no, eso solamente me lo da con la presentación. Digo, no me da opciones para poder rayar. Aquí no me da opciones. Pero bueno, el equilibrio de acidez de la nimesulida. Si nosotros podemos recordar algunos conceptos, mi ácido monoprótico HA, que se disocia en A- más el protón, y por supuesto en un estado de equilibrio, porque finalmente es un equilibrio, nos va a hablar precisamente de que esa molécula en un momento dado la podemos tener disociada y en otros momentos no disociada, pero sus propiedades de absorción cambian muchísimo, y eso es lo que hace uso Albert y Serjan para manejar el método espectrofotométrico y poder determinar el pKa. Entendiendo un poquitito esto, sí les voy a pedir, traten de leer a fondo el artículo para que no quede muy al aire parte de lo que nosotros aquí estamos platicando. Veamos esta figura. Esta figura, si se fijan, por un lado en el eje X tenemos longitud de onda, en el eje Y tenemos absorbancia. Entonces, en realidad este es un espectro de absorción. O sea, los diagramas que aquí yo veo son espectros de absorción. Y lo que observamos es que la nimesulida, me voy a quedar con el espectro que está marcado con la letra A, y es la línea. ¿Sí se alcanza a ver mi cursor? Sí. ¿Sí? Ok, entonces para que puedan seguir el cursor, la flechita, esa es la línea que sigue el espectro A. Bueno, las condiciones experimentales son las siguientes. Si yo pongo una solución de una concentración constante, vamos a hablar de una concentración 0.01 normal, ¿o no? Vamos a hablar de una solución de 1 microgramo por mililitro, así. Una solución de ese compuesto nimesulida. Lo pongo en una solución con un pH determinado, es una solución acuosa, con un pH determinado. Ese analito, que es un ácido base, se va a disociar en determinada proporción, controlada por el pH de ese medio. Si yo voy modificando el pH de esa solución, ojo, no está cambiando la concentración del analito, lo que estoy cambiando es el pH del medio. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, si yo cambio el pH, el grado de disociación también va cambiando. ¿Estamos de acuerdo? Comencé en pH 1, si es un ácido está totalmente molecular, ¿verdad? Jóvenes, si estoy a pH 1, mi analito va a estar totalmente molecular, totalmente protonado, totalmente neutro. Quiero decir, no va a estar disociado. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Sí.
En general, así se comportaría. Conforme yo voy subiendo el pH, a pH 2, pH 3, pH 4, el grado de disociación va a ir incrementando. Se va a disociar el 1%, el 10%, el 50%. Y si llego a pHs muy altos, ¿cuánto es muy alto? Vamos a hablar de pHs por arriba de 7, 8, 9, 10. El grado de disociación va a ser total, de manera que ya no me va a quedar nada de ácido molecular y voy a tener solamente la especie ionizada. Bueno, ahí dentro del equilibrio ácido-base lo que estaríamos viendo es que primero tengo mucho HA, totalmente neutro, pero conforme vamos cambiando el pH, esa disociación me va permitiendo generar la especie A- en mayor proporción. Pues eso es lo que está pasando aquí. Cuando nosotros vemos diferentes espectros de nimesulida, el espectro A corresponde a un pH. Cuando tenemos el B, quiere decir que ya hay una mayor disociación o menor disociación, porque tenemos un pH diferente. Vamos a checar a qué pHs corresponde cada disociación. ¿Les parece? Aquí en la figura dice cambios espectrales de nimesulida a diferentes condiciones de pH. El esquema A o el gráfico A corresponde a hidróxido de sodio 0.01 normal. ¿Alguien me puede ayudar a decirme qué pH es ese? Bueno, vamos a dejarlo un poquitito de tarea y ustedes lo pueden calcular. No Dice veo que es nada. de 12. ¿Mandé? Dice que es de 12. ¿12? ¿Quién Sí. dice Pues aquí. el cálculo? O mi calculadora. Bueno, cada quien tiene su calculadora. Lo que le diga a su calculadora es muy personal, no nos vamos a meter en ello. Pero sí, ok, vamos a tomar el número, dice que es 12, ¿no? Creo que sí nos deja, sí nos deja dibujar. Vamos a ver. Entonces, pongámoslo aquí. Este es de 12. El B dice que es de 5.66, por ahí de 5.6. El D, a ver, pH 6, aquí como que no me cuadra. Vámonos al I, aquí para que veamos este. ¿De qué pH es la solución de ácido clorhídrico 0.01 normal? 2. 2. Ahora sí, el H, según esto, es de 6.83. No me cuadra. .8. Ahorita les digo por qué no me cuadra. Vamos a ver el G 6.6. El F. ¿Dónde está F? 6.4. Este es de 6.4. ¿El E de cuánto es? 6.1. 6.1. Ok, creo que con eso ya podemos ver un comportamiento. Todos los espectros de en medio, si se fijan, tienen un pH que va creciendo, ¿no? De aquí, 5.6, 6.1, 6.4, 6.6 y 6.8. No me cuadra este y tampoco me cuadra este. Ahorita les voy a poner por qué. Ahorita que ya pude escribir, si ven ustedes, teníamos este equilibrio. HA, que nos va a dar A menos más el protón
Ahí está. Y en un momento dado, lo que yo había comentado anteriormente, es que una de estas especies químicas, si yo tengo 100% HA, tenemos unas propiedades de absorción. Y si yo tengo A-, también tengo unas propiedades de absorción. De tal forma que voy a ponerle aquí un asterisco a esta especie química, HA, diciéndoles, esta absorbe mucho. Si es eso cierto, entonces yo podría decir, a cierta longitud de onda, HA tiene que absorber mucho porque está al 100% a un determinado valor de pH. Entonces, ¿en qué momento yo tengo HA al 100%? ¿Podrían ayudarme a decirme en qué momento tengo HA al 100%? A pH 1. Pues aquí lo tenemos, ¿no? Donde está el ácido clorhídrico 0.1 normal, que sería en la solución I a este. Ese espectro que se ve aquí, ya para acá me pierdo un poquito, pero tal vez sea esta línea de arriba, correspondería a HA. Mientras que si yo tengo A- completamente al 100%, ¿a qué pH tengo A- al 100%? ¿A qué pH? 12. El otro extremo, ¿no? Que sería, según esto, la solución de hidróxido de sodio, que es la A. Entonces aquí yo tengo, en pH 12, voy a bajar aquí, yo tengo, este sería A-. Ahorita lo estoy poniendo en este máximo. Si lo pongo para acá, entonces aquí HA, en este otro máximo, HA corresponde a este gráfico, a este el más pequeño, mientras que A- sería esta parte. Y por lo tanto, si estoy pasando de 1 a 12, estos deberían ir en términos crecientes. ¿Sí me entienden? Aquí tengo 1, tengo 2. Este tendría que ser como un 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta llegar a 12. Nada más que veo que aquí la escala está como invertida. Eso es lo que no me cuadra, es lo que trataba de decirles. Pero si lo que ustedes si ustedes están tratando de entender un poco esto, vean que las especies puras al 100% están a los extremos. HA absorbe muy poquito, A- absorbe mucho a este máximo. Entonces, en pHs intermedios se tienen mezclas de ambas especies, por eso tenemos espectros que están variando, independientemente de si está bien o no la escala. Eso tendríamos que checarlo bien en el artículo a la hora de estarlo leyendo, pero observamos esta variación. Y entonces, ¿qué hacen los autores con este artículo? Voy a borrar un poco. ¿Qué hacen en este artículo? ¿O qué plantean? Bueno, pues que la absorbancia cambia, la absorbancia de la solución cambia con la longitud de onda. Y entonces, no cambia, perdón, con el pH. La absorbancia cambia con respecto al pH. Algo así como lo que sucede cuando tenemos una disociación. No olvidemos que la concentración es la misma. Y esa variación la tenemos precisamente en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. El pH igual a pKa más el logaritmo de A menos. Disculpen si no escribo todo, ya ven que la dificultad de escribir con el ratón es algo complicado, pero aquí está mi HA. Esta sería la ecuación para un ácido, la ecuación de Henderson-Hasselbalch para un ácido. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues es que el pH puede variar conforme cambia la relación de especies ionizadas. Pero ahora, ¿qué les parece si hacemos un pequeño cambio, un pequeño arreglo aquí? Si yo despejo pKa, el pKa me queda igual a pH
menos la relación y sigue siendo la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Nada más que aquí ya modificamos un poco. Vean ustedes que ahora la variación de las especies dadas por el término logarítmico es proporcional al pKa. ¿Sí? Entonces, más bien el pKa tendría que ser constante, ¿no? Pero sí podemos ir viendo que si nosotros modificamos el pH, se modifica la proporción de especies ionizada y no ionizada. Bueno, Albert y Serjan lo único que hacen es, aplicamos esto perfectamente, y como las concentraciones que están cambiando son de HA y A menos, pues ellos en vez de hablar de concentración de HA y A menos, lo que hacen es cambiar esta ecuación, manejan esta ecuación igual a pH, o sea, el pKa es lo que quieren determinar, debería ser constante. Si ellos cambian el pH, lo que esperan que vaya cambiando es logaritmo de la absorbancia, aquí está, la absorbancia, y le voy a poner un asterisco, de la especie ionizada entre la absorbancia de la especie no ionizada. Bueno, aquí ya no me cabe, pero voy a hacerlo más chiquito. Pues ya no cabe, ya se sale de la hoja. Pero esta es la ecuación, una pequeña transformación de lo que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch para entender lo que está pasando con esta aplicación de la espectrofotometría en la determinación de un pKa. Entonces, no es más que aplicar las propiedades ácido-base de este ácido y de muchos ácidos, muchos compuestos así se trabajan. Nosotros hicimos varias determinaciones por allá del año 2006, 2008, más o menos, para varios compuestos del doctor Samuel y por ahí alguno del doctor Gabriel Navarrete. Entonces utilizamos esta metodología. Para mí es muy interesante, ¿no? Pero para ello necesitamos un espectrofotómetro que nos haga barridos, porque pues hacer un barrido con la tecnología de los laboratorios de docencia que tenemos está un poquito difícil. Entonces, pues necesitamos un espectro que nos haga barridos y pues cuidar mucho la metodología que aquí se tiene para luego ya determinar el pKa. Es interesante. Por eso se me hace también interesante que ustedes puedan ver el artículo. ¿Qué hay acerca de los puntos isosbésticos? Bueno, esto tiene otra aplicación y es interesante si ustedes lo pueden ver, nada más desde el punto de vista de que si yo cambio el pH, la absorbancia en el punto isosbéstico no cambia. Entonces, la idea de algunas personas de decir, bueno, si yo tengo diferentes métodos con diferentes métodos de cuantificación a diferentes pHs, pues ¿por qué no utilizar los puntos isosbésticos y no estoy generando un método para cada pH? Bueno, yo les voy a dejar de presentar esto y les voy a presentar una hoja de Word, nada más para plantearles un poquitito lo que yo alcancé a ver en alguna ocasión y pues un poquito la dificultad a las que nos enfrentamos. Voy a ver si queda. Ahí está. Y ahora compartir. Está. Ay. Pero el problema es que aquí no puedo escribir. Chivos. Y con a ver, déjenme ver si con la presentación de PowerPoint sí puedo escribir. Ya nada más para mostrarles un poco las ventajas y desventajas de trabajar con una metodología o con otra. Voy a insertar aquí una nueva diapositiva. No, aquí. ¿Se alcanza a ver ahí la hoja de PowerPoint? Sí. Bien. Observen.
pero qué lata, no es pero la presentación, tiene que ser en presentación. Ya, ahí está. Aquí tenemos nuestro eje Y, nuestro eje X, donde en X yo voy a manejar la longitud de onda y voy a manejar de este lado la absorbancia. Y voy a manejar ahorita dos soluciones. La solución 1 con la concentración 1 y la solución 2 con la concentración 2. Voy a manejar esta solución 1 a diferentes pHs, desde 1 hasta 14, lo que quiere decir que tengo un montón de soluciones. Entonces, ¿qué se presenta? Bueno, decimos tengo este espectro, ahí está, a un pH. Luego viene este espectro de la solución 1. Todo esto es de la solución 1, ¿eh? Ahí está. Luego la 3 viene por aquí, se sube, baja y más o menos así. Y luego viene la 4 y me voy a quedar con esas soluciones, nada más. Si se fijan, el comportamiento es muy parecido y ya tengo ahí mis puntos isosbésticos, pero en rojo tengo la concentración 1. ¿Qué va a pasar con la concentración 2? Déjenme ver si puedo cambiar el puntero, color de lápiz. Vamos a ponerlo en negro. En negro. La solución 2, ¿dónde me tendría que dar? Es concentración diferente, una concentración, ¿cómo se llama? De mayor que la 1. Entonces, veamos, la rojita, esta rojita que está aquí, es la concentración 1. Si yo pongo la concentración 2, vamos a suponer que es más alta, me tendría que dar un perfil parecido. Voy a tratar de trabajarlo, pero ahora todo es en negro. ¿Estamos de acuerdo que más o menos por ahí tendría que dar? Como que no los escucho. Sí. Ok. Esto sería el pH 1. Al siguiente pH, pues tendría que ser como este, que si es más alto, entonces tendríamos otro espectro, que tendría que parecerse a la segunda solución, a la rojita. No. No, sí. La tercera solución es esta. Pero es arriba, tendría que parecerse a esta. Tendría que darnos acá. Ya me perdí. Sí, ya me perdí. Y de este tendría que ser arriba. No, sí, ya me perdí. Al final, déjenme borrar déjenme borrar déjenme borrar y este. Ahora sí. Entendemos que si es más alta la concentración, al mismo pH no únicamente va a cambiar la absorbancia a un valor más alto. Entonces voy a irme con esta solución. Esta viene por aquí, tendría que ser más alta, siguiendo el perfil de la línea rojita. Si es tendría que ser la solución de una solución más, la absorbancia de una solución más concentrada tendría que venir aquí, ser más alto, y se supone que la absorbancia es esta. Y de la última tendría que ser por aquí. Tendría que venir hasta por acá arriba y luego más abajo. Bueno, la idea es que me van a quedar figuras muy parecidas, pero a un nivel un poquito más alto.
Yo aquí traté de llevarlas todas al mismo punto isosbéstico. En realidad el punto isosbéstico únicamente debería haberse desplazado a la parte de arriba, de donde está el primero que está aquí, este es el primero, el segundo tendría que haberme dado aquí, y si tengo otra solución 3, debe de darme un punto isosbéstico acá, donde únicamente la absorbancia tendría que estar cambiando. No he podido ver ningún trabajo de esa naturaleza. Yo no he trabajado considerando eso. A la longitud del punto isosbéstico, los cruces por concentración tendrían que irse dando al mismo máximo, al mismo, o quiero decir, a la misma longitud de onda. El problema está cuando preparamos las soluciones, que no necesariamente caemos en el mismo punto isosbéstico. Hasta ahorita, bueno, me confundí un poco a la hora de preparar o de hacer las corridas aquí, pero si entendemos que una solución a un solo pH, vamos a decirlo así, con diferentes concentraciones, me da un espectro así, este es uno, este es el otro, este es el otro, perdón, aquí se me movió un poco. Deberíamos de tener exactamente el mismo espectro. Lo único que cambia es la intensidad de absorbancia. Pero si consideramos ya el cambio del pH, pues esos cambios de pH también se tendrían que reflejar en todos los diferentes pHs, dependiendo de la concentración. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Realmente yo he visto gente que tiene intención de trabajar con los, ¿cómo se llama? Con los puntos isosbésticos. Sin embargo, cuando preparan las soluciones de diferente concentración con un solo pH, a diferentes pHs, o quiero decir, pues sí, quieren cuantificar con diferente pH, hay problemas de determinar los máximos o la absorbancia a ese determinado pH. Yo, la verdad es que no he logrado que sea constante. Aquí en el papel se ve muy bonito, pero ya en la realidad es bastante complejo, es bastante complicado, sobre todo tener una consistencia en la preparación de soluciones y en la preparación de los pHs, porque si ustedes bien lo pueden manejar, podemos hablar de que un día preparan una solución pH 4.1, porque lo pudieron ajustar muy bien, pero otro día lo quieren preparar y entonces ya no les da 4.1, sino les da 4.2 o 4.3 o simplemente 4. Y entonces ya nada más con esa variación de pH, con una décima, ustedes ya tienen una variación bastante respetable en los puntos isosbésticos. De momento no les voy a decir que estoy en contra de trabajar diferentes métodos que manejen diferentes pHs a un punto isosbéstico dado. No estoy en contra de ello, pero tampoco estoy muy a favor. Yo lo que he hecho es, tienen ustedes una metodología y algo que nosotros manejamos es lo siguiente. Cuando manejamos perfiles de disolución a diferentes pHs, generalmente 1, 2, 4, 5 y 6, 8, prefiero que trabaje cada estudiante o cada practicante o cada persona que me desarrolle un método, que lo trabaje a cada pH con su curva de cuantificación al pH determinado. Es una recomendación que yo les puedo dar. Me ha funcionado. Cada pH es una condición metodológica y entonces ahí que cuantifiquen y que ahí preparen su curva. Y no tratar de utilizar los puntos isosbésticos, porque cuando lo vi aplicado, porque sí hubo una persona que intentó hacerlo, una variación en el pH y le modificaba toda su absorbancia. ¿Sale? Entonces, un poquitito, ¿cuál era el propósito de ¿cómo se llama? De que vieran el artículo, un poco que lo pudiéramos estudiar? Era con la finalidad de que pudieran, pues sí, visualizar el comportamiento de los puntos isosbésticos y su aplicación en algún momento dado. Pues aquí no estamos aplicando el punto isosbéstico, pero estamos aplicando la espectrofotometría en algo bien común para nosotros, que es la determinación de una propiedad físico-química relevante en todos nuestros compuestos en el área farmacéutica. Sin un pKa, y no es, mi especie química es un ácido o es una base, si no conozco el pKa,
se nos complica mucho el desarrollo de métodos. Uno de ellos es fijar una longitud de onda a un pH determinado. Entonces, era parte de lo que yo quería manifestarles, por eso se me hace muy ilustrativo ¿cómo se llama? Este artículo, ya independientemente también de que, pues viendo los resultados, se observa que el pKa tiende a ser muy consistente, siempre y cuando se cuide perfectamente el desarrollo de la metodología. Y vean ustedes, aquí está la modificación de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pero va basado en las densidades ópticas, en las absorbancias, no tanto en la longitud ¿cómo se llama? No tanto en la concentración del ácido, sino en la variación. Digo, no en la concentración de las especies disociadas, sino en la variación de absorbancias. Pero es exactamente la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y pues la determinación del pKa, que se supone que manejado con el despeje que tuvimos, el pKa tendría que ser constante, y eso lo podemos ver aquí en su resultado, ¿no? Luego hablamos de una validación. Bueno, lo hacen 2 personas, si no mal recuerdo, hay 2 determinaciones por aquí. Y pues ya, aquí es persona 1, persona 1, día 2, día 3, día 4. Ah, no es cierto, persona 1, día 1, persona 1, día 2, persona 1, día 3, persona 2, día 4. Esta es una forma de validar la precisión. Esto lo veremos más adelante. Si continuamos con el taller, que sigan asistiendo, veremos qué es eso de la validación en diferentes días. Es una determinación de precisión en diferentes condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Una es el día y otro es el analista. Entonces, un poco este material igual lo retomaríamos si siguen asistiendo. Claramente lo veríamos próximamente. Entonces, bueno, pues por mi parte el día de hoy creo que es todo. Nuestra empresa los invita a que consulten los cursos que tenemos abiertos y pues puedan en su momento, si les interesa, acudir a ellos. De momento estamos programando un curso de cromatografía de líquidos para las fechas del 6 a 8 de abril. Por ahí les haremos llegar próximamente el flyer. Si les llega a interesar, con gusto los atenderemos. Pues no sé, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? Al menos que quieran decirme buenas tardes, mínimo por que me pudieran decir eso. No, Doc, no tengo dudas. ¿No? No, doctor, muchas gracias. Pues entonces, Gracias. seguimos con nuestras actividades. Nos estaríamos viendo el próximo viernes. Les haremos llegar el flyer para quienes quieran asistir. Mucho gusto. Que tengan excelente día. Gracias. Igualmente. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias, doc, nos vemos. Nos vemos.